Gestión logística interna inversa mediante la heurística, redes y simulación de eventos discretos para los procesos de preembarques. Caso de estudio. Su autor, su servidor, autor principal, Rafael Emilio Caseriego Sarmiento. Los coautores, el doctor José Alfredo Jiménez García, el doctor Salvador Hernández González del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Celaya, División de Estudios de Posgrados. El doctor Javier Cruz Salgado del Departamento de Ingeniería Industrial y Mecánica de la Universidad de las Américas de Puebla. El doctor Edgar Augusto Rueles Santoyo, del Departamento de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, el doctor Pedro Yáñez Contreras, del Departamento de Ingeniería de Procesos de Manufactura de la Universidad Politécnica de Guanajuato. Frente al tabla de contenido de la presentación, haré un pequeño resumen de esta investigación realizada, la introducción, una revisión literaria, descripción del problema, planteamiento heurístico para el modelo matemático, programación de redes para los preembarques de la logística interna inversa, la validación de la heurística y el modelo de red mediante la simulación de eventos discretos, conclusiones y algunas referencias del trabajo realizado de manera bibliográfica. Como tenemos las operaciones de logística interna inversa del sector de ensamblaje automotriz, en la actualidad acoge una gran cantidad de actividades complejas y de alta variabilidad de información. Este artículo de investigación realizado obviamente presenta una gestión de los procesos de la logística interna inversa, impulsando las instalaciones dentro de esas empresas de ensamblaje automotriz, donde se tomaron los datos, utilizando la heurística y su respectivo algoritmo y su concerniente red de transporte interno, con la finalidad de encontrar la factibilidad de una buena solución como tal. Entonces, con esa solución de todos esos procesos de logística interna inversa cuando se reciben los contenedores retornables vacíos que luego van a salir dentro de estas instalaciones. No obstante, también esta información y la exploración de todo este estudio se validó mediante una simulación realizada utilizando el software de simulación flexible, con el fin de interactuar la muestra, la interacción de los equipos, personas, materiales y encontrar esa buena solución para poder gestionar una buena red de logística interna y inversa de transporte interno de esta empresa de ensamblaje automotriz donde se realizó este trabajo. Como introducción, obviamente, dentro de los procesos que las empresas automotrices tienen operaciones de logística interna de alta complejidad, como dije anteriormente, y donde la alta eficiencia de este sistema es el objetivo principal como tal. Entonces, este caso de estudio aborda la necesidad de utilizar la heurística como herramienta para la gestión en cuanto a la tasa de salida de los contenedores vacíos retornables que van a salir en el proceso de preembarque mediante utilizando una ecuación determinística o fórmula matemática determinística que obviamente permite darle la salida de las activas y un buen cubicaje óptimo en el momento que se preparan como tal. Como vemos en la figura, podemos ver los montacargas interactuando en el área de salida de los contenedores retornables vacíos o los CRDVA y la toma de estos contenedores vacíos que ya están listos dentro de las activas del proceso de logística interna inversa dentro de la misma instalación. De igual forma, se hizo una pequeña revisión literaria. Por ejemplo, a Marcellus y estas personas hicieron algún trabajo interesante de logística interna, definiendo los flujos de materiales dentro de las instalaciones para luego ser evaluados por unos modelos de simulación, donde exponen algunas perturbaciones y discrepancias en los procesos. Pero aquí se omite la parte del final de la logística interna relacionado con los procesos inversos. En otros, utilizaron la heurística y metaheurística para minimizar los tiempos de programación en la vinculación de las rutas y la búsqueda local aleatoria para mejorar los procesos hacia adelante de la logística interna, más no obviamente a la inversa, que es el caso de estudio presentado. En la recuperación y adaptación eficiente, en estos, algunos autores utilizaron los metamodelos como herramienta para un análisis de redes de tráfico, con resultados heurísticos que permitieron un análisis rápido en la recuperación y adaptación del tráfico. Bien interesante el trabajo. En otros dan aportaciones interesantes para logística interna o en reversa, motivados por la rentabilidad, pero desde el punto de vista económico y de factores de sostenibilidad ambiental. En otros, obviamente, utilizaron la simulación para mirar el rendimiento del algoritmo y obviamente en los procesos de logística de redes y obviamente validar el modelo y evaluar los procesos automatizados de entrega como tal. Pero obviamente la diferencia de este trabajo
es que obviamente previamente se hizo un modelo determinístico que se presentó el año pasado en SILOG, donde este modelo me permite calcular la cantidad de contenedores que salen del área del punto de retorno, y obviamente a partir de este cálculo se utilizó de nuevo este modelo para resolver mediante la preparación de los contenedores vacíos y obviamente darle una preparación más eficiente o una buena solución para la salida de los preembarques de los contenedores vacíos retornables. Entonces, en el área se reciben los contenedores que van llegando mediante los trenes logísticos al punto de recolección y luego se van preparando en unas estivas. Pero esas estivas con esos contenedores, con ese cubicaje, deben salir de las instalaciones y deben prepararse como tal. Entonces, de una u otra manera, se tomaron algunos datos con el fin de desarrollar una propuesta de mejora, utilizando la heurística como tal. Y esto, de una u otra manera, plantar una red de sistemas que permita gestionar los procesos de logística inversa y generar los beneficios para poder mitigar y contrarrestar los efectos críticos que se puedan presentar cuando no salen adecuadamente la cantidad del número de contenedores retornables. Entonces se tomó como referencia a 3 proveedores, que lo podemos ver aquí, las tablas, la estadística de cada uno de esa información que fueron tomados en los turnos laborales de esta empresa de desamblaje automotriz. De igual forma, con esa información, obviamente, actualmente se presenta una cantidad de exceso de inventarios de contenedores que no salen justo a tiempo dentro de las instalaciones. Y esos inventarios, obviamente, el punto era reacomodar esos inventarios mediante los cálculos realizados en la preparación de los contenedores vacíos retornables, trabajo que anteriormente ya se realizó. Entonces, con la heurística y planteando la heurística el modelo matemático, obviamente con esa ecuación se aplicó una heurística de paso aleatorio continuo en la vecindad y obviamente la selección del desplazamiento de cualquier interacciones de la tasa de llegada, donde la tasa de llegada de esos contenedores para poder determinar la cantidad de estivas que van a salir dentro de un intervalo. Entonces, dentro de ese intervalo, obviamente en los puntos de preembarques existe una demanda en el mismo layout o en las mismas ubicaciones de 512 estivas con cubicajes de los contenedores retornables. Entonces, a partir de eso se generó la siguiente distribución uniforme con la anterior ecuación y a partir de eso se generaba el número aleatorio para las interacciones realizadas. Entonces, en la medida que se decían las interacciones, se tomó el modelo anterior, se incluyó en la información para ese modelo determinístico y esto permitió plantear un flujograma que generara el inventario disponible más la tasa de llegada de esos contenedores, permitiera el paso aleatorio de determinar cuánto era, si se iban sumando a los inventarios existentes o sencillamente iban saliendo de las instalaciones. Pero obviamente con esas interacciones de esos contenedores, con esa interacción de los datos tomados en la anterior gráfica que presenté y los mismos, obviamente permitía una mejor manipulación de los contenedores que iban saliendo en la medida que se iban preparando las estivas y los contenedores de esa área de retorno. Esto generó las siguientes interacciones. Entonces aquí podemos ver 16 interacciones, la tasa de llegada con ese modelo matemático, con esa fórmula matemática determinística, y en la medida que se va generando de manera aleatoria las interacciones generadas, entonces si no se sumaba, si cumplía con los 512, si llegábamos a los 512 que se iban necesitando, parábamos y se tomaba la siguiente. Y así en la medida iban saliendo y se va generando la tasa de salida de los contenedores utilizando el planteamiento heurístico. Para el siguiente proveedor lo mismo, entonces se presentaban, por ejemplo, la iteración 14, la 15 y la 16, tomar el inventario, lo que ya existía, y obviamente parar la iteración porque ya se encontraba la solución, la buena solución, mediante la heurística utilizando el modelo matemático. Ya con esos 3 modelos se generaban algunas interacciones y mostraba la tasa de salida. Bueno, esta es la información generada mediante la heurística. Ahora, lo importante aquí también era que además de la tasa de salida de los cubicajes de los contenedores vacíos retornables, que era de acuerdo a la necesidad de 512 por los proveedores, también es determinar la ruta óptima con los tiempos mínimos de preembarques. Entonces,
de acuerdo a las características del layout, en los puntos de transbordo donde iban a pasar los montacargas. Entonces se hizo las interacciones, se generó la red, un modelo lineal, ya el modelo matemático como tal, y obviamente sujeto a la restricción de la capacidad instalada de los 512 estivas con cubicaje de contenedores vacíos retornables. Y a partir de eso, entonces se llevó esta información, se plantaron cada uno de los nodos desde el inicio hasta el final, los nodos y la ruta, y obviamente llevarlo esto a un solver en Excel generaba en la ruta cuál sería la ruta mínima que debía tomar el montacargas para llevar los montacargas, los contenedores vacíos retornables como tal. Entonces ya se generaba la siguiente ruta que estoy aquí presentando. Por ejemplo, de origen, ¿cuál sería la ruta que debía tomar el montacargas con esos contenedores que la heurística anterior me estaba dando, donde paraba allí? Entonces tomaba esos inventarios y iba y los colocaba al final de la salida de todo el proceso final del circuito logístico interno inverso. Ya se presentaba la siguiente ruta y se presentaban 3 rutas óptimas para estos contenedores. Hasta ahí el trabajo propuesto mostraba resultados bastante factibles, pero obviamente ahora el tema es validarlo. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Utilizar la simulación de eventos discretos. ¿Qué permite esto? Con esa información, ya la simulación de eventos discretos con Problem Solver permite obviamente mostrar cómo sería el escenario con esa ruta para determinar la tasa de salida constante de los contenedores retornables vacíos en cada una de las estivas. Entonces aquí se presenta de acuerdo a la ruta, se llevaba la simulación con los datos precisos y eso permitía demostrar cómo sería la ruta como tal. Entonces al generar esto, aquí podemos ver el modelo donde vemos nosotros a los montacargas que están tomando la ruta, ya están tomando los contenedores, van y dejan al final las estivas como tal. Aquí podemos ver a montacargas que toman las rutas correspondientes, dejando la cantidad. Entonces aquí están el área de contenedores. Los inventarios son mínimos, obviamente son mínimos a comparación como estaba anteriormente, mediante las iteraciones como tal. Ahí vemos nosotros, voy a adelantar un poco el video para que apreciemos todas las iteraciones. Y obviamente en la medida, lo que permite esta parte de Flexin es que va generándome todos estos datos estadísticos. Por ejemplo, el rendimiento, el número de viajes que hacen los montacargas, la tasa de salida de la cantidad de contenedores que salen desde del área de preparación de las estivas con los contenedores retornables y hasta el final del circuito logístico interno. Pero obviamente se validó, se hizo primero la heurística de paso aleatorio continuo de esa distribución uniforme, la tasa de llegada, se tomó el modelo en la fórmula matemática, se generaron las diferentes interacciones para cada uno de esos proveedores y al final se valida la información mediante la simulación de eventos discretos utilizando el software de simulación Flexin. Es un software muy interactivo que permite ver en tiempo real, en cierta forma, cómo sería el comportamiento de este escenario y de esta propuesta mejor. Entonces al final, pues obviamente genera unos datos interesantes, como por ejemplo la cantidad de contenedores del WIP o el trabajo en proceso de cada uno de los proveedores en un turno de 28.800 segundos o de 8 horas, mostrando el rendimiento de los montacargas de la ruta con los tiempos mínimos de la preparación de preembarque. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Podemos decir que la heurística, como conclusión, es una heurística que permitió encontrar una solución de tasa de salida de las estivas, como dije anteriormente, de esos contenedores vacíos retornables en cada una de las estivas opales. Si la heurística aplicada no se podría haber visualizado una ventana de tiempo
de esa red de logística interna inversa, que permitiera preparar de manera anticipada la cantidad de contenedores que se iban a colocar en un ubicaje óptimo en cada una de las actividades, de acuerdo a las características y necesidades de cada proveedor. Y obviamente con la simulación, obviamente permitió de una u otra manera mostrar las alternativas. Bueno, estas son las rutas que pueden tomar los montacargas o con el fin de minimizar los tiempos de preparación de cada uno de los contenedores. Entonces, fue un trabajo muy satisfactorio que permitió reflejar toda esta información en tiempo y en forma. Estas son algunas de las referencias de algunos autores que han realizado trabajos muy similares a este. Este es un trabajo que se diferencia de los demás, es un aporte de conocimiento muy significativo porque obviamente estamos interactuando tres herramientas. Estamos hablando de la heurística, de paso aleatorio, estamos hablando de diseño de red para determinar el tiempo mínimo y por último, con esa información generada, bueno, pues validemos la información mediante la simulación orientada a objetos. Muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado esta explicación de esta gestión para la preparación de contenedores vacíos retornables ahora que se necesita tanto en la logística interna inversa. Muchas gracias.